Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. El 6 de este mes cumplió este programa 9 años. El día 7, que estuvieron el doctor Fraga y el ingeniero La Peña, no pudo acompañarnos el hombre que le puso el título Corrientes de Pensamiento a este programa, mi amigo Alfredo Olivera, que hoy está en el estudio. Y debo decirles que le agradezco a todos de nuevo y que en este año electoral, en el que además se cumplen 30 años de la reinstalación de la democracia, yo considero que es necesario formular reflexiones, emitir opiniones sobre diversos temas que se pueden compartir o no, pero que en lo que creo con gran convicción y firmeza. Nadie puede sentirse dueño de la verdad. Y volviendo a los 30 años de democracia, un pincelazo generalizado de lo institucional. Y debo decir que el presidente electo en 1983, el doctor Raúl Alfonsín, recitó permanentemente el preámbulo de la Constitución Nacional. Decía don Raúl en todos los actos en los que participaba: no los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que lo componen, porque las provincias constituyeron la nación. El objeto de consolidar la unión nacional, lejos de esto estamos, afianzar la justicia, más o menos similar, promover la paz interior, más o menos de la misma forma, promover el bienestar general, que es por lo que tenemos que luchar por todo esto, afianzar los principios de la libertad, valor inalienable, insustituible por todas las cosas. Promover el bienestar general, lo dije, y también afianzar los principios de la libertad para nosotros, para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, bajo la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. El doctor Alfonsín, en el país y algunos de nosotros en las provincias, llegamos a la función pública en aquel momento, donde se reinstalaba la democracia, donde había instituciones fortalecidas, donde había reglas de juego claras, donde incluso el presidente trató de darle igualdad de oportunidad a los gobernadores, aunque sean no de su signo político. Y también digo que hubieron inconvenientes, que hubieron problemas, que hubo hiperinflación, donde tuvo que el presidente soportar problemas que le significaron. Pero fue un defensor de la democracia, del pluralismo y el respeto a los que no compartían su forma de pensar. Después, porque se me va el tiempo, venimos a la reforma del 94, donde no compartí de ninguna manera ese pacto de Olivos, del cual nos desayunamos un lunes en horas de la mañana. Fui constituyente, mi partido, los amigos liberales, sobre 9 convencionales por corriente fuimos 5. Y defendimos los principios de la sabia Constitución del 53-60. No quiero decir con esto que no hayan habido algunas cosas positivas, pero creo que si partimos de una base que es indiscutible, de que no es la Constitución la culpable de nuestros males, que la culpa la tenemos nosotros, que nos creemos a veces dueños de la verdad, cuando tendríamos que tener, o tenemos que tener la humildad necesaria para reconocer nuestros errores,
y tenemos en ese aspecto una función elemental, que es decir, me he equivocado en esto y voy a enmendar con humildad el error que cometí, siempre y cuando vaya en beneficio de nuestros compatriotas y de nuestra sociedad. Y entramos ahora, del 2003 a la fecha, o antes quizás, a un problema sumamente grave a mi criterio: debilitamiento de las instituciones, incumplimiento de la Constitución, en el que a lo mejor a veces incurrimos también, pero ha llegado el momento que tenemos que hacer este razonamiento. Porque me equivoqué una vez o dos veces, ¿por qué no puedo empezar a transitar un camino distinto? Y digo que hoy, para terminar este primer bloque, porque son 3, debo decir que estos últimos días, con ese proyecto de ley que se aprobó ayer, la llamada democratización de la justicia, le hemos dado un golpe mortal al artículo 1 de la Constitución Nacional. Si cumpliéramos con la Carta Magna, sería el mejor programa de gobierno que podamos dar a conocer a la ciudadanía. Pero me refiero, para ser menos abarcativo, al artículo 1 de esa Constitución. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. El sistema republicano ha sido destrozado con que votó el Congreso de la Nación, llevando a 19 miembros del Consejo de la Magistratura, metiéndose en el otro poder del Estado. Y yo creo que si queremos, porque no es solamente criticar la propuesta que yo vengo a plantear, que no es novedosa, ni mucho menos, es que tenemos el compromiso y la obligación de que respetemos a rajatabla la Constitución Nacional. Pero no queda allí la cosa, la del 94, y ahora pretensión de reforma para la reelección, a lo cual, por supuesto, siempre fui antirreformista, porque tenemos una Constitución que tiene enorme contenido en defensa de las instituciones del país. Entonces, pensemos por cumplirla, empecemos por cumplirla, y no estemos buscando la forma de llevar agua para nuestro molino, de tratar de perpetuarnos en el poder, de cometer este error enorme que perjudica al pueblo argentino, que es el de pretender echarle la culpa a las normas que tienen razón de ser. La Constitución es nuestra carta fundamental. Empecemos por cumplirla en lo federal, en lo representativo y, lógicamente, en el republicanismo. Con esto se me ha ido el primer bloque y voy a entrar a analizar los temas en el segundo. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto.
Me refería a lo institucional en el primer bloque. Hagamos cuenta que estamos funcionando sin respetar o respetando la Constitución. Lo ideal es que respetemos. Y creo que todos tenemos que luchar para que esto ocurra. Y entonces hablamos del poder administrador, del poder ejecutivo de alguna manera. Digo que en este momento falta idoneidad, falta capacidad. Quizás en muchas otras oportunidades ha ocurrido lo mismo. Capacidad de gestión. Pienso que los que gobiernan o el que conduce tiene que, de ninguna manera podemos pedirle que conozca a fondo todos los temas. No puede saber educación, no puede saber, sí, tiene que tener una visión global de todo, pero a lo mejor no puede profundizar en todos los temas que abarcan la gestión de un poder ejecutivo. Pero pienso que no necesitamos que vengan premios Nobel a asesorar al que conduce, sino que vengan personas que conozcan cada uno de los temas. Por ejemplo, educación, palanca fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Tiene que ser estudiado, llevado adelante, gestionado en profundidad. Entonces el que conduce tiene que tener gente que conozca a fondo ese tema específico y hacer reuniones de gabinete donde esta gente pueda expresarse, intercambiar ideas y sobre todo gestionar con eficiencia y sobre todo también, valga la redundancia, creo que es necesario que haya una escuela a la administración pública. Acá es como si fuera que tenemos de menos a la administración pública los salarios que perciben los que trabajan allí son indudablemente inferiores a muchas otras cosas. Pero si nosotros le damos la jerarquía que tienen, es una escuela y una usina de ideas que tiene que surgir de allí. Y que los que trabajan en la administración sepan que pueden ir mejorando su situación, colaborando con el país, trabajando con sus respectivos gobernantes del momento, conductores del momento. Y fíjense ustedes lo importante que es ser prácticos o ser pragmáticos en muchos casos. Yo muchas veces lo dije, pero soy admirador. Me siento que no hay crecimiento sin desarrollo. Entonces voy a recordar a mi querido comprovinciano y gran estadista y presidente que fue don Arturo Frondizi. Arturo Frondizi escribió el libro Petróleo y Política. Pero cuando él estuvo en la oposición, cuando él llega a la función pública, se da cuenta que no era la realidad que el país vivía y lo que se necesitaba. Y éramos importadores de petróleo y en menos de 4 años, con todos los planteos que tuvo, logró el autoabastecimiento petrolero. La industria automotriz. Cuando digo el autoabastecimiento petrolero quiero significar que una cosa es lo que decía antes de estar en la presidencia de la Nación y otra la que él dio y priorizó los intereses generales por sobre su propia opinión. Tuvo otro gesto, renunció a la presidencia de su partido para convertirse en el presidente de los argentinos. Política exterior brillante. Por supuesto cometió errores y discrepamos a lo mejor a través del tiempo muchas otras cosas. Pero creo que es fundamental la idoneidad, la capacidad de gestión, el estudio permanente, la formación, la continuidad, la coherencia fundamentalmente. Porque acá tenemos ejemplos que hay dirigentes de envergadura aparentemente que a la mañana dicen una cosa, que a la tarde dicen otra y a la noche dicen otra. Y entonces aquí es cuando más importante es el tema del respeto, de la independencia de los poderes del Estado. No es posible que, por ejemplo,
no demos la posibilidad de que haya una política que permita que obtengamos inversiones del exterior genuinas. Vi por allí hoy que Chile nos triplica en cuanto a inversiones externas genuinas, está segundo después de Brasil. Y esto es porque tenemos reglas claras de juego, porque a lo mejor estamos improvisando permanentemente y cuando vamos a violar la Constitución con este tema de la justicia, en este mundo globalizado y competitivo, en la era de las comunicaciones, donde cuando la señora Presidenta de la Nación, gente que fuere, pronuncia un discurso o se dirige a la opinión pública a través de la cadena de radio y televisión, esto en 30 segundos está en el mundo y con leyes que atentan contra la libertad, contra las reglas claras de juego, indudablemente que es casi imposible que vengan los capitales a instalarse en nuestro país. Y ahora con esto último, que tuvimos el tema de este blanqueo impositivo de alguna manera, yo digo que es difícil que cuando no tenemos seguridad jurídica, plan de acción, reglas claras de juego, proyecto nacional que le asegure a los que vengan a invertir que tengan éxito en esto para crear empleos genuinos. Hay preocupaciones enormes en los argentinos. Entonces digo yo que ha llegado el momento, en este año electoral, más o menos, sin creernos dueños de la verdad, repito, sino entre todos, no solamente criticar, sino además decir las cosas tal cual son. Decir sin ningún problema, yo creo que este camino que yo elegí no es el más conveniente. Pongámonos de acuerdo los argentinos, cualquier sector que fueren, para que entremos a analizar los temas que convienen a nuestros semejantes. Y este es el nombre del programa, Corriente de Pensamiento, que han venido todos los pensamientos. El criterio cuando analizamos este tema con Olivera, acá ha venido de un lugar, de un extremo al otro, porque yo no quiero hablar de ideología, porque para mí las ideologías están terminadas y perimidas. Quiero hablar de ideas y de principios. Y este es, en definitiva, el compromiso que todos debemos asumir. Yo voy a dejar para el último bloque, propuestas que yo considero que son fundamentales para que no solamente digamos en qué no coincidimos, sino que tratemos por todos los medios de aportar nuestras ideas a efecto de buscar que entre todos encontremos las mejores soluciones para la gente. Nos debemos a la gente. Y el hombre que actúa en política tiene que estudiar y analizar los temas, pero también tiene la obligación, el hombre de Estado, de tratar de interpretar cabalmente cuáles son las necesidades de la sociedad en la cual vivimos, en definitiva, de nuestros compatriotas y de todos los argentinos. Vamos al tercer bloque. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Provincia Seguros te presenta la pareja más exitosa, la promo Casa más Auto. Si los aseguras con nosotros, te bonificamos 2 cuotas en el seguro de tu auto. 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante.
Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En el bloque anterior me refería a que no podemos quedarnos en la crítica, en discrepar, que yo creo que es positivo discrepar, pero también es necesario que todos interpretemos de la misma manera que es fundamental la discrepancia y no la obsecuencia. Y que tengamos en cuenta que los cargos son transitorios y la conducta es permanente. Además, creo que el gobierno, cualquiera sea su signo, tiene la obligación de rendir cuenta de los actos que realiza. Yo decía en el bloque anterior que no hay reglas claras de juego, o considero que no hay reglas claras de juego, y que tampoco hay seguridad jurídica. Con lo cual di el ejemplo de que nos están superando varios países en Latinoamérica. Entonces pienso que hay varias cuestiones que en definitiva perjudican en esta cuestión. Y digo más, hay que hacer una reformulación en materia tributaria. Hay impuestos distorsivos, hay presión impositiva. Bueno, ahora vino esta ley, el bono para la construcción, el bono para el sector inmobiliario, etc. Vamos a ver en qué queda. Yo creo que es un problema que nos va a traer, es un tema, perdón, que nos va a traer más problemas que soluciones, o graves problemas, diría yo. En segundo lugar, el tema de la ley que dije que se llama de la democracia en la justicia. Esperemos que vaya a pasar cuando se tenga que expedir el Poder Judicial, que yo creo que no puede admitir que esta norma sea constitucional. Y digo que tenemos responsabilidades concurrentes, oficialismo y oposición. Dije siempre que a veces cometemos errores por omisión o por comisión. Entonces nuestra obligación en este momento es tratar de encontrar los puntos de coincidencia y tratar de unirnos, tratar de trabajar por el país y que después nos busquemos la forma de que en aquellas cosas que discrepamos podamos entendernos. Entonces enumero: reformulación impositiva, reformulación en lo que hace a los temas de educación, de salud, etc. Y también hay un tema que me preocupa enormemente, que es de la reformulación previsional, porque con esta ley que se ha sancionado, la Cámara de Casación, las medidas cautelares, hay 7.200.000 jubilados y pensionados en la Argentina que son los que más van a sufrir estas consecuencias. Primero, porque cuando tengan el resultado ya no van a existir. Segundo, porque el camino que llegaba, póngale, a 10 kilómetros se volvió a 20. Esto con respecto a la Cámara de Casación. Y con respecto al tema de las medidas cautelares, mientras los organismos judiciales se expidan sobre si es o no constitucional esta ley, van a pasar un tiempo largo. Y unos meses. Y los jueces de la Seguridad Social van a ser sustituidos por los jueces ad hoc que va a nombrar discrecionalmente el Poder Ejecutivo. Esto es sumamente grave, porque la gente que dedicó su vida a trabajar por el país, por la sociedad, además de que se le manoteó su fondo con la ANSES, con esto, con lo otro, ahora tienen este drama que indudablemente perjudica enormemente. Y quiero decir por último
un tema que también tenemos que tener en cuenta, que creo que quizás sea el más importante. Es un tema que la Constitución avala, la libertad de prensa, la libertad de expresión y un régimen de productividad y que asegure la inversión extranjera y la inversión nacional para crear puestos de trabajo dignos, para terminar con esta exclusión social que tenemos en este momento, con millones de argentinos que no saben cómo llegan a fin de mes, que no llegan en definitiva. No hay 1.400.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Por esto se explica que, por ejemplo, los jóvenes de 16, 18 años no hayan ni siquiera no se han preocupado ni por obtener la documentación para ir a emitir su voto. Entonces, si hacemos un análisis descarnado, sincero, categórico de este tema, tenemos que decir lo siguiente, porque se me va el tiempo. Tenemos que decir que estamos viviendo en un clima de permanente preocupación, zozobra, enfrentamiento, crispación, donde parece que estuviéramos, ¿cómo que no vamos a estar? Preocupadísimos por lo que está pasando. Por eso creo que además de los temas que yo he mencionado, es necesario que busquemos la defensa de valores fundamentales de la democracia, que fortalezcamos las instituciones. Y me olvidaba de un tema que del 83 a la fecha, en lugar de mejorar, han desmejorado enormemente los partidos políticos, que son los instrumentos idóneos para ejercer la democracia y que tienen rango constitucional el artículo 38, una de las cosas importantes que hizo la reforma del 94. Entonces, el Consejo de la Magistratura, todos estos temas que se han tratado en estos días, es importante que tomemos con gran fuerza y convicción para que hagamos un debate que no tenemos, un proyecto que tampoco tenemos y que pensemos con criterio de capacidad, de esfuerzo, de convicciones, de principios, de transparencia, de libertad, de continuidad, de coherencia y que dejemos de creernos dueños de la verdad. Creo que la palabra humildad encierra un valor inmensamente grande para que la dirigencia vuelva a ser creíble. También la transparencia, y diría la coherencia y la transparencia. Y como decía don Segundo B. Linares Quintana, la sensatez y el patriotismo. O como decía el doctor Alieto Guadañi, el sentido común, el espíritu que los argentinos tenemos que hacer prevalecer por encima de candidaturas, de pensar en quién va a ser presidente, de pegarnos algunos empujones para dejarle el lugar al otro. Nuestra obligación es actuar con grandeza, con generosidad, con espíritu constructivo, con amor a la patria y a nuestros semejantes. Que Dios así lo quiera. Y tenemos mucho por debatir, pero yo he querido dar hoy algunas reflexiones y algunos pensamientos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programación.